una fundación en proceso de legalización. Nos llamamos la Fundación Amigos del Casco Histórico Francisco Cañizales Verde. Ya tenemos... Desde el 2014, 8 años. 8 años trabajando. Trabajando en eso, en ese campo, de tratar de organizar campañas para el rescate primero, nosotros nacimos con una visión muy pequeña, que era el casco histórico de Barquisimeto. Pero el casco histórico de Barquisimeto nos ha quedado corto porque el patrimonio está en todas partes. Inclusive hoy estamos aquí, en el cementerio Bellavista, porque es quizá el espacio al que más trabajo le hemos dedicado durante estos 8 años. El hecho de que no estemos formalizados no ha sido un obstáculo, porque hemos tenido acceso al gobierno, a la alcaldía, le hemos manifestado en miles de ocasiones la necesidad de rescatar este espacio. Cuando nosotros llegamos por primera vez al cementerio, el monte pasaba de los 3 metros de alto. Hoy está muy abandonado, pero por lo menos se ve algo. Porque en algunas oportunidades los han oído en la alcaldía y han desmalizado. Entonces estamos aquí por eso, pues, para que reiniciar ese proceso de defensa y de lucha por la recuperación del cementerio. Y específicamente, la razón específica por la que estamos aquí, que hoy es 28 de mayo, hoy se celebra el natalicio de Jacinto Lara, de Juan Jacinto Lara, como decía ayer Omar Garmendia. Y como una de los íconos del cementerio son las tumbas de los hijos de Jacinto Lara, hemos querido pues también destacar eso, pues destacar el Jacinto Lara humano, hombre de familia, no solamente el prócer independentista, el guerrero, el militar, sino también bajarlo a nivel humano. Ayer tuvimos un evento en la Plaza Lara, donde Omar Garmendia nos habló de Jacinto Lara, y hoy pues nos acompaña Jorge Ramos Guerra, que no voy a decir quién es porque es súper conocido, todos saben quién es él y su trayectoria como abogado, político destacado, gobernador del estado, diputado. Entonces Jorge nos va a seguir conversando sobre Jacinto Lara, sobre su vida, su trayectoria. Entonces, sin más palabras, pues lo dejo a ustedes con Jorge Ramos Guerra. Muchas gracias. Bueno, se nos había convocado, se nos convocó para hoy 28 de mayo, con motivo del aniversario de la fecha de nacimiento del general Jacinto Lara, para salirnos un poco de lo común o de lo oficial de la conmemoración, para exaltar la figura de 2 de sus hijos, de los hijos que tuvo, 2 de los cuales están sepultados en este cementerio, los generales Jacinto Fabricio Lara y Eladio Lara. Yo había preparado, por supuesto, unas notas desde que nos invitó Yuyita Chosoni a decir unas palabras acá, y lo primero que pensamos, o lo que pienso, siempre lo he pensado, de que no somos amigos de venir a los cementerios a decir unas palabras, a exaltar alguna figura y terminar con el que descansen en paz y que Dios los tenga en su santa gloria. Creo que ya eso es un poco que queda para los religiosos. Yo pienso que la figura de visitar cementerios, de estar cerca de difuntos que fueron familiares o que fueron gente que le dieron todo a la patria, al país, a la nación, es mucho más allá de eso, del descanso en paz y que Dios los tenga en la gloria. Rómulo Betancourt, en su libro Venezuela, Política y Petróleo, citó una frase de Neruda, donde decía que solo donde hay tumbas
hay resurrecciones. Si una tumba, cuando uno va a visitar una tumba, en el caso nuestro, nacimos visitando la tumba de nuestros abuelos, luego de nuestros padres, hay como una satisfacción llevar una flor, como reencontrarse, una manera de rendir cuenta ante una tumba que llena mucho el corazón. Eso por lo menos lo siento. Uno va al Panteón Nacional, inhala, independientemente de quienes merecen o no merecen estar allí, uno inhala un sentimiento patriótico que sale del alma, llevar a los hijos y explicarles por qué la existencia de eso. Entonces humaniza un poco a la persona que ha fallecido y por supuesto hay una renovación de espíritu de lo que uno tiene que hacer o dejar después que uno fallezca. Ahí estriba el sentido de la muerte sobre todo de quienes pasan por la vida dejando un legado. Otros mortales viven solamente en el eterno recuerdo de familiares y ya vemos en qué termina un cementerio. Desolado, nadie lo recuerda, es la tristeza de un cementerio y sobre todo en los cementerios nuestros, porque existen países donde hay gente que va a los cementerios no solo porque tiene conocimiento que allí están algunas personas que conocieron, que quieren ver por lo menos dónde están sepultados sus restos. Yo confieso que fui una vez a Buenos Aires y lo primero que yo quise fue llegar al cementerio de la Chacarita para ver el cementerio de Carlos Gardel. Eso fue mi emoción, haber visto esa tumba y sobre todo haber visto en aquel cementerio cómo en aquella época no sepultaban a las personas, sino que los colocaban los ataúdes uno arriba de otro. Criptas. No, están a la vista de las personas, no, a la vista de las personas. Es decir, te ves que como si tuvieran los ataúdes de para la venta o de adorno. No, y uno ve el estilo de cada uno de ataúd y va dándose cuenta de que en aquella época ese era su estilo. Después inventaron las criptas, ahora están las cremaciones. Y entonces aún uno asiste a esos lugares, digamos, sobre todo en las iglesias, donde están sepultadas las cenizas de unas personas, y hay una reverencia. Y hay gente que acostumbra a ir los domingos y llevar una rosa, una flor. Es un sentimiento. Por ello es que yo le veo un gran sentido a este homenaje que se le rinde hoy a los hermanos Lara por parte de la Comisión del Casco Histórico de la ciudad de Barquisimeto, que es el segundo al que yo asisto. Ya se le hizo un homenaje a Bernabé Plana, donde me correspondió también intervenir, y ahora me toca hablar en los Lara. Y cuando se nos dijo que habíamos que hablar de los Lara, lo primero que pensamos fue en que había que hurgar no en su obra militar, no en la obra administrativa que pudieron haber dejado, sino en algo muy trascendente, que es en la personalidad de los hermanos Lara. Una personalidad que sin lugar a duda tiene una índole genética en la figura del padre. Se trató de un hombre que los engendró a la edad de 46 años, un hombre que ya venía lleno de gloria en las batallas de Junín, de Pichincha, sobre todo de Ayacucho, rodeado de unos hombres de la talla del libertador Simón Bolívar, Mariscal Antonio José de Sucre, Rafael Urdaneta, Santiago Mariño, Carlos Sublet, Francisco de Paula Santander. O sea, era una élite militar de mucho respeto. Los generales larenses también, contemporáneos con Jacinto Lara, Pedro León Torres, José Florencio Jiménez, José Trinidad Morán. Es decir, unos hombres que le entregaron su vida, su juventud a la causa independentista, y en el caso de Lara, como ya acabo de decirlo, sería a los 46 años cuando se dedicaría a hacer una familia. Antes no se podía realizar porque la guerra no le dio tiempo para asentar familia, para procrear hijos, porque sería una irresponsabilidad haberlo hecho. Y en todo caso, bueno,
ya tenía 46 años cuando nacieron los hijos, entre ellas hay damas y los varones, donde más destacada actuación tuvieron tanto Eladio Lara como Jacinto Fabricio. Entonces, no es fácil muchas veces hablar de la descendencia de una persona en cuanto a la personalidad que se va teniendo, salvo cuando uno va, digamos, con la curiosidad que va indagando, y en la medida en que uno va observando eso, bueno, se va llenando de una serie de situaciones por las cuales no solo hay que ejemplarizarlo, sino que por lo cual hay que sacarle, como se diría coloquialmente, sacarle punta a una bola, hasta donde esas personalidades pudieron conmover a una nación y hasta dónde esas generaciones o hasta dónde ese tipo de hombres pueden de nuevo, a 100 años de sus desapariciones, tener una influencia vital en una deteriorada sociedad como la venezolana. Cicerón, el gran Cicerón, decía que en el desarrollo de la naturaleza humana, en la sociedad del desarrollo de la naturaleza humana, existen una serie de factores. La forma como un individuo aparece frente a las demás personas. El papel de una persona que desempeña en la vida. El conjunto de cualidades que comprenden al individuo y luego como sinónimo el prestigio y la dignidad mediante la cual se le asignaba el término de la persona de acuerdo al nivel social en que pertenecieron. Estos patrones, por supuesto, tienen una gran influencia ambiental, una gran influencia biológica y una gran influencia social. Todas estas características las tuvo de la sociedad donde se formó no solo Jacinto Lara padre, sino donde se formaron los hijos. Lo primero que hay que destacar fue la educación. Los jóvenes Lara, Eladio y Jacinto Fabricio fueron educados en el Colegio Nacional de Barquisimeto, que fue una de las primeras y grandes iniciativas u obras del general presidente José Antonio Páez después de la separación de Colombia, y en la cual se formaron generaciones de larenses en el siglo XIX. Allí estudiaron los dos hermanos Lara. Allí se formaron en clases no solo de la aritmética, la ortografía, sino algo muy importante, la filosofía. Conocer la filosofía para aquel tiempo, en aquellas edades, con los escasos currículos educativos que pudieron existir, y digamos también con la escasa capacidad de tener acceso, digamos, a la lectura, perdón, a las lecturas, a las bibliotecas, que por lo general se caracterizaban por ser familiares, era una virtud, era un privilegio que no todos los venezolanos de aquel tiempo pudieron haber obtenido. De manera pues que en esa formación que recibieron los Lara de su padre, se presentaron una serie de características o de rasgos que le fueron dándole cierta fisonomía a esa personalidad individual de cada uno. A los 20 años los Lara sabían quién era y de dónde venía el padre. A los 20 años tenían conciencia de que no solo se trataba de un héroe de la independencia, no de Venezuela, de la independencia de Colombia. Porque ese es el gran rasgo, de que no es el héroe de la independencia de Venezuela. Nosotros hemos olvidado como un pasado negro la formación del proyecto de Colombia del Libertador, que tuvo un sentido
no práctico, diríamos ahora, pero en aquella época lo tuvo con bastante sentido, pensando en la gran nación que significó para aquella época los Estados Unidos. ¿Por qué no haber hecho una gran nación como los Estados Unidos, con todas sus costumbres, sus características distintas, que lo llevó a una guerra civil? ¿Por qué no haberlo pensado al menos en la América del Sur o en todo el continente americano? Un proyecto de un hombre, por supuesto, visionario, y que apenas, a duras penas, se ha dado con los procesos de integración de América Latina, muy fracasado, muy frustrado, entre otras cosas, por las debilidades ideológicas de muchos de los dirigentes de nuestros países en la América Latina. Pero ya a los 20 años, con el conocimiento de que el padre era el héroe de la independencia de Colombia y que era, por supuesto, el héroe de la independencia venezolana, ya separada Venezuela de Colombia, puede pensar el carácter de sociabilidad, de creatividad y sobre todo de educación y de cultura que tuvieron los hermanos Gómez. En toda sociedad hay una característica que por lo general es muy palpable, sobre todo en el mundo político: la personalidad del autoritario, el narcisista, el manipulador, el paranoide, el totalitario. Todos estamos de una u otra forma, salvo la educación, insisto en lo de la educación, estamos proclives a que se nos forme o nos queden rasgos de ese tipo, y eso no se observó en la personalidad de los hermanos Lara. Y además de ello, les tocó en plena juventud a ambos, se decidieron irse a Caracas a estudiar en la Universidad Central, uno medicina, Eladio, y el otro jurisprudencia, como se llamaban los estudios de derecho, el general Jacinto Fabricio Lara. Allí se hicieron amigos, o los conoció y los trató el general Antonio Guzmán Blanco. Es decir, ellos fueron, digamos, vieron en Guzmán Blanco la figura heroica del hombre no solo que gobernaba el país, que había logrado grandes progresos en el país, sino que él sabía también que era mismo nada más y nada menos que el general Jacinto Lara. Pero allí también, en Caracas, los va a sorprender dos hechos que marcaron su vida política. El primero de ellos fue la revuelta que hubo en Barquisimeto en 1854, 12 de julio. Ya se va a cumplir un aniversario que se ha olvidado mucho en Barquisimeto. Lo dejo así para futuros análisis o propuestas de la comisión. El 12 de julio ocurrió en Barquisimeto uno de las trágicas revueltas más importantes desde el punto de vista político y yo diría religioso, que fue el asesinato del gobernador Martín María Ginagam. Es decir, el epicentro de una revolución contra los hermanos Monagas, José Tadeo Monagas concretamente, nació en Barquisimeto. Se trataba de los conservadores que estaban ya hastiados del autoritarismo, la autocracia de José Tadeo Monagas, y promovieron una revolución para derrotarlo desde Barquisimeto. En ella complicaron al noble general Juan Bautista Rodríguez, y por supuesto en esa conspiración estuvo el nunca bien recordado por el hecho, razones que yo no sé por qué, el presbítero José Macario Yepes. Fue una conspiración sumamente importante. Recuerdo que de ello hablé una vez en la Sociedad de la Divina Pastora, invitado por Osvaldo, porque nosotros nos hemos criado viendo la figura de que el padre Yepes, santo varón, trajo a la Divina Pastora a Barquisimeto, y con ello la tradición. Lo que muy poca gente sabe, incluyendo sacerdotes, porque yo cada vez que viene la Divina Pastora le toco el tema a los curas en la procesión, a ver si han sabido algo, y lo ignoran, incluyendo a los obispos Monseñor Chirivela y Monseñor Castillo, a quienes yo les eché el cuento largo y tendido porque estuvo la complicación
de José Macario Yepes, que por cierto, el cronista de la ciudad, el cronista de la ciudad de apellido Soteldo, Eliseo Soteldo, escribió ese día, escribió cuando murió el padre Yepes: la muerte salvó al padre Yepes a cárcel. Yo conozco esa historia porque esa historia, ese expediente del crimen, lo encontró nuestro cronista Germán Garmendia, y entonces él prácticamente iba a hacer un trabajo sobre esto. Publicó el librito, está todo el expediente penal que se abrió en ese momento, porque no solo fue el asesinato del gobernador aquí, fue un crimen asqueroso. Le sacaron los ojos, le cortaron las manos, los pies, pero también, sí, fue un crimen morboso. Lo hicieron unos sicarios que habían traído, creo, de Portuguesa, los embriagaron durante una semana con sancocho a una cuadra donde estaba la residencia del gobernador, asesinaron a su mayordomo, era la hora del almuerzo. Bueno, aquello fue increíble. Hay un hecho, ya la conspiración venía. La conspiración venía y entre los conspiradores estaba el padre Yepes, estaba el hombre que trajo la primera imprenta al Barquisimeto, Pablo Hunda, estaba había mucha gente, no lo recuerdo en este momento, pero había mucha gente. ¿Cuál de ellos sabía que iban a matar al gobernador? Es posible que muy poco, pero lo que sí se demostró, y eso lo reivindica ante la historia, es que el padre Yepes no sabía que ese crimen se iba a cometer. ¿Por qué se saca esa deducción? En primer lugar, porque quien le da sepultura al gobernador Aguinagalde es el propio José Macario Yepes, conjunto con un padre que fue su compañero, digamos, en el clero barquisimetano de la época, que fue el padre José María Raldíez. Ellos son los que le dan la sepultura esa misma tarde. Y son ellos los que guardan a los liberales en la iglesia de San Juan. Los esconden allí porque por supuesto andaban, guardan a los conservadores, que eran las víctimas en este caso, y porque andaban los liberales celebrando aquella cuestión y bebiendo aguardiente y haciendo desastres por Barquisimeto, y no se atrevieron a tocar la iglesia en aquel momento. Bueno, 2 años después, bueno, los 2 años fue un Barquisimeto dormido, que no había salido de aquel hecho, y resulta que aparece el cólera, donde ya es otra historia, y donde efectivamente el padre Yepes es quien recurre a lo de la Virgen, y viene la imprecación de que sea la última víctima, que eso es otra historia, pero que no se puede desentender de la influencia que eso tuvo en Barquisimeto. El asesinato del gobernador y 2 años después, el cólera y la llegada de la Virgen. Son 2 hechos muy importantes que nuestro amigo sociólogo Freite puede dar mayores explicaciones de la influencia para aquella sociedad barquisimetana de esos 2 años, de la primera mitad pues, del siglo XIX. Bueno, resulta, ¿por qué impacta esto a los hermanos Lara? Porque allí los combinan. Quien viene a arreglar ese problema en Barquisimeto y a sofocar a los alzados, porque ellos siguieron, mataron al gobernador y siguieron vía Cogede, Carigua, para derrotar a los monagas, pero ahí se van a encontrar con el general el general José Laurencio Silva, que viene acompañado de los jóvenes Lara, y ahí es donde comienza la vida militar de ambos. Sofocaron la rebelión, la rebelión, vino entonces siendo ellos conservadores, y por supuesto, pero viene entonces el proceso de la destitución de los monagas, vino el proceso constituyente de 1858, vino luego la Guerra Federal, y ahí están sí ya enrolados en la Guerra Federal, donde ellos van a adquirir los grados de generales. Decir general, yo diría que si en algún momento decir general es más fácil que destapar una botella, es en nuestra época.
nosotros tenemos más generales que tropas. En aquella época, estamos hablando en la época de ellos, porque con el triunfo de la Guerra Federal, los generales se hicieron también a montones, al extremo que la gente que se respetaba a sí mismo decía, a todo el mundo le decían general, y el que se respetaba a sí mismo decía, no me digas general porque yo no he robado. Es una frase que tiene vuelo de águila en este tiempo. Aquí, no me digas general porque yo no, es muy difícil creerlo, porque todo lo contrario, como dijera el difunto presidente Pérez. Bueno, entonces allí se consolidaron ellos como oficiales en los respectivos rangos, tenientes, capitanes, tenientes coroneles, generales. Jacinto Fabricio, como el papá, llegaría a ser general en jefe. Yo creo que ahí comenzaría ya el relajamiento del generalato en jefe. Porque los generales en jefe de la independencia fueron muy pocos. No todo el mundo fue general en jefe. El máximo grado en todo caso lo tuvo el mariscal Sucre, que fue el alto. Y después se lo dieron a Falcón inmerecidamente, porque la cosa hay que llamarla, como dice el vino y el pan y el vino. Bueno, triunfando digamos el federalismo, que es otro capítulo. Bueno, Jacinto Fabricio se dedicaría realmente a la política. Llegaría a ser gobernador en tres oportunidades. Había nacido en Carora el 4 de septiembre de 1834. Es decir, 4 años de la separación de Venezuela. Es una Venezuela también difícil, porque lo que hay que entender, eso es lo que llamaban antes, alguien escribió un libro después de la separación que se llama La construcción de una nación. Se construyó una nación. Recordemos que el Libertador con la Colombia nos pasó de república a departamento. Eso no le gustó a los caraqueños, sobre todo, después de haber sido el grito de la independencia dado para acá, porque teníamos que ser un departamento, si fuimos república. Nuestra primera constitución habla de la República de Venezuela, no del departamento de Venezuela. Pero bueno, por eso es que alguien ha dicho que Páez es el fundador del Estado de Venezuela. Él es el libertador de Colombia. No está claro. Y Páez, el fundador, por supuesto, de Venezuela. Y Páez, el fundador del Estado venezolano. Como pudieran decir en Colombia, Santander, el fundador del Estado de Colombia, porque ellos se quedaron con él. Bueno, este señor no solo llegó a ser gobernador en 3 oportunidades. En sus memorias y cuentas está demostrado, eso está publicado en el diccionario de Macpherson, que eso no se consigue en las memorias de los gobernadores de Estado. Yo siempre he dicho que las memorias son unos tediosos libros de este tamaño. Usted busca en la Biblioteca Nacional las memorias de las cancillerías, son unos libros así, que nadie los lee. Pero llega un momento en que el historiador tiene que llegar a esas fuentes. Bueno, las memorias de del gobernador Jacinto Fabricio eran unas cosas cortas, pero muy precisas, sobre todo en la construcción. Ayer se nombró la carretera de Aroa, el ferrocarril Bolívar comenzó a iniciarse en Barquisimeto, bajo su gestión, escuelas, el mercado. Es decir, para un estado, un estado pobre desde el punto de vista de los ingresos que podía recibirse. Pero en todo caso dejó una obra positiva y sobre todo marcada por una honestidad que nadie la pudo reprochar. En esas posiciones tuvo tal prestancia en el desarrollo de lo que yo dije al principio, de su personalidad, que llegó a ser senador de la República. No todo el mundo podía ser senador de la República. Recordemos que el país estaba en manos de conservadores y liberales. Era una élite política que nunca ha desaparecido en nuestra Venezuela republicana. Quitaban y ponían mediante elecciones de segundo, tercero, cuarto grado. Llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores, donde lo más seguro es que no haya salido de Boca de Aroa. Pero bueno, fue ministro de Exteriores. Pero hay un detalle muy importante. Lara ha sido un estado presidencial. Jacinto Fabricio Lara fue candidato presidencial.
¿Y por qué fue que fue el primer candidato presidencial larense? ¿Por qué? Porque él fue postulado ante quien debía elegirlo, que era Antonio Guzmán Blanco, y él se encariñó con Joaquín Crespo. Pero él compitió con Joaquín Crespo. Fue el primer candidato presidencial. Después esos presidenciables larenses viene Antonio Álamo. No estoy hablando larense, Antonio Álamo. Gil Fortul, que sí fue presidente un año, cuya madre está aquí sepultada. Ese sí fue presidente, que así como no, lo llamaban el Museo, porque vivió tantos años en Europa que se le olvidó el castellano. Entonces se le decían el Museo. Gil Fortul, que a nombre Álamo, Eligio Arzola, Ramón Escobar Salón y Rafael Andrés Montes. Sí, eso es innegable. Innegable. Esos han sido los larenses presidenciales que hemos tenido. Creo que no se me escapa ninguno. Bueno, al Iriugarte Pela yo creo que, que pudo haber llegado. No. Ese pudo haber sido, pero es que estos tocaron la puerta. Estos no negaron nunca que no querían serlo. Y algunos fueron encargados como Pepe. Bueno, ahí no vamos a entrar en ese detalle, porque yo siempre me quedé con una duda, que lo dije en el acto de su sepelio, y nunca se me olvida la sonrisa de su distinguida y recordada Graciela, con un interrogante que yo siempre me he hecho. ¿Por qué Pepe Montes de Oca no fue presidente de Venezuela? Porque hay cosas ocultas en nuestra historia que tienen que saberse. De la célebre reunión, y me disculpan que brinque, pero la Yulita me jurunga la lengua, y a mí que me gusta darla. Hay un cuento muy célebre de la reunión que se hizo en la residencia presidencial de la Guzmania, entre los presidentes Caldera, la Guzmania, sí, en La Guaira, el presidente Caldera y el presidente en ejercicio Luis Herrera Campín con Rafael Andrés Montes de Oca. Y de ahí salió que él se retiraba de la candidatura presidencial. El cuento viene, no es mío. El cuento me lo contó el mismo Montes de Oca a mí y a otro. Que lo contó, no contó lo que ocurrió, porque no, a pesar de que no lo forzamos a que nos echara el cuento. Eso fue, por cierto, un homenaje que se le hizo al poeta Caupolicán Ovalle, y entonces a él se invitó y no se forzó a que dijera qué ocurrió, que aquí es donde viene mi especulación. ¿Qué ocurrió? Lo cierto es que él echa el cuento que él salió al día siguiente y Jaime Lucinchi lo llama y le dice a su esposa: dígale a Pepe que gracias a él voy a ser presidente de Venezuela. Eso lo cuenta el propio Montes de Oca. Entonces ahí sí viene mi especulación: ¿por qué Rafael Andrés Montes de Oca no fue presidente de Venezuela? Porque dadas las personalidades de Lucinchi, como la de Montes de Oca, era un cara a cara en ese proceso electoral. Y en todo caso, ahí fue donde yo, repito mi especulación, bueno, quienes lo sabían ya murieron. Solamente, solamente queda usted, le dije yo a doña Graciela, solamente queda usted. Y me imagino que con ella se fue, y bueno, está viva también la esposa del presidente Herrera, que tal, si ella está viva todavía, que creo que también, bueno, es la última que pudo, por razones de haber sido cónyuge, pudieron haber sido. Pero ese es un tema que algún día hay que juzgarlo, porque la historia no perdona. La historia no es un simple relato, la historia hay que sacarle punta. Por eso es que yo me opongo a eso, que descansen en paz y que yo no, señor, esa vaina no va conmigo. Yo, prácticamente para concluir, yo creo que estos actos es para decirle tanto a Eladio Lara como a su hermano, es que nos espanten, que nos perturben el sueño, porque nosotros no hacemos absolutamente nada con esta exaltación, si no nos rascamos la propia conciencia y qué cipote estamos haciendo nosotros.
Qué tristeza mirar a estas alturas al Colegio Nacional de Barquisimeto, donde ellos estudiaron filosofía, latín, aritmética, matemática, y ver el desastre de la educación venezolana. Observar esa muerte lenta de nuestra Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado. ¿Y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Me diría un político: no toques esa tecla porque no nos conviene. Eso no es conveniente tocarlo ahorita. Ya veremos después. No, eso no puede ser así. Cuando venía para acá me entero cómo ha habido más muertas de parturientas en Barquisimeto que en Haití y no sé qué otro país. Jamaica, ¿verdad? Haití Jamaica, ¿no era? y Jamaica y Brasil. Aquí es permanentemente el fallecimiento de parturientas en el hospital Antonio María Pineda. Y de ello dio cuenta una vez el diario El Impulso, y tengo los datos como para ponerme a juzgarme la lengua yo mismo, de que la mayoría han sido por mala praxis médica. Tema que no se toca en Barquisimeto, mi apreciado O es Nelson contaminación. Freire, porque el Colegio de Médicos se niega. La mala praxis médica no es una exclusividad de los abogados, de los médicos. Los abogados, de acuerdo a la ley que nos ampara, nosotros somos sujetos por negligencia, por imprudencia, de casos que abandonemos, por las cuales se nos puede demandar. Y en el Colegio de Abogados, cuando era el Colegio de Abogados, ahora como insepulto, entonces ahora ahí se presentaron casos donde se hubo que resarcir daños causados por abogados de promociones jóvenes, lamentablemente de Barquisimeto. Entonces uno ve con tristeza el deterioro de esa educación venezolana. ¿Qué hacen con remodelar la Universidad Central de Venezuela? Diría alguien: ¿con qué me como eso? No, chicos, vamos a analizar hasta dónde la central va a seguir produciendo abogados que ya no caben en ninguna parte, para que entonces reconstruyamos las escuelas de medicina, incluso los pedagógicos. ¿Hasta dónde vamos a continuar formando profesores si no hay ni siquiera escuelas ni liceos? El Mayor Vicente Miragorri está tan lleno de monte, de compostaje, cementerio. Es decir, y sobre todo una sociedad nuestra donde hay una pobreza estructural, donde la escolaridad es un desastre. ¿Qué formación puede tener un niño de una escuela pública? Que lamentablemente solo en las privadas puede un niño irse formando si no lo tiene. Cerca de mi casa estaba una muchacha de servicio, como se llama, que llegó un momento que porque trabajaba de obrero educacional en una escuela en un pueblo de Quibo, y como le dijeron: no, está cerrado, vete. Bueno, y un día le digo a la señora: está hoy trabajo. ¿Y por qué? Porque es que ahora me nombraron maestra de sexto grado. Por favor, eso es inclusión a lo que ha llamado el régimen. No, eso no puede ser, eso no puede ser. Ahora, si yo digo esto, nadie vota por yo, como hablamos los maestros. Si yo te digo a tú la verdad, tú no votas por yo. Ese tema no se puede tratar. No es imposible. Estamos eligiendo el candidato presidencial. Que, por cierto, aprovecho esto para ver si logro proponer una modificación en la Constitución donde se establezca que todo niño o niña, al momento de ser inscrito en el registro civil, se inscriba también en el Consejo Nacional Electoral como candidato a la presidencia de la República. Y acabamos con esto. Bueno, esa educación nuestra tuvo una gran preocupación, un gran amigo nuestro, olvidado también. Llamo también la atención sobre él, que es el doctor Freddy Castillo Castellano. Freddy hablaba, a propósito del Quijote, de una expresión del Quijote que se consiguió alguien, y habló de la ciencia. Y le dije: ¿cómo se llama esa ciencia? Le preguntaron: la ciencia del caballero andante. Es decir, de ir hablando de educación en todas partes. Entonces Freddy
escribió algo que voy a leer, la cultura. O sea, nosotros estamos viviendo, esto lo escribió Freddy hace 10 años, 20 años, 22 años cuando fue rector y fundador de la Universidad Experimental de Yaracuy. La cultura de la dádiva, de la caridad organizada y de la ausencia de valores habla por la boca de un educador de la decadencia. Porque lo grave no es el bajo nivel de información en el área humanística de suya inaceptable y asombroso, sino la pérdida profunda de un horizonte ético. Estamos exactamente los últimos 10, yo creo que los últimos, a lo mejor exagero un poco, pero yo no me atrevería a verme con un médico egresado de las últimas 10 promociones, ni con un abogado, ni con un ingeniero, ni con un administrador. Eso lo llamó Freddy la ignorancia doctorada. La ignorancia doctorada. El internet no es porque sea malo, sino que yo no consigo que yo como médico cardiólogo estudie cardiología por internet. Por supuesto, a mí no me conviene tocar este tema, porque yo tengo un nieto que tiene apenas 4 años y ya tiene el título de sexto grado. Y tengo un nieto que se va a graduar de médico, él no sabe poner ampolletas ni tomar la atención, pero yo lo que quiero verlo con la ampolletas. No me conviene, déjese quieto, después veré. Entonces ahí hay que buscarle la razón al fallecimiento de las muertes de malas prácticas, en el caso de muy puntual. Aquí tiene que ver cómo se constituye una, y la dejo en el aire, de que les gusta todas esas cosas, y te personalizo, Nelson, porque tú eres un sociólogo muy estudioso, pero aquí hay que procurar darle un aliento, una satisfacción a las mujeres que van a parir. Incluso montó una oficina, no sé si será en una esquina o un tarantín. Ustedes vamos a ver primero en qué condiciones se va usted a parir este muchacho, para que no me le entreguen un después. Bueno, entonces estas cosas, repito, es lo que yo quería resaltar. La educación en los hermanos Lara, la personalidad de la honestidad. Y en lo militar, repito, porque no fueron militares a empujones como los de ahora. Porque es que la verdad que hablar de militar en Venezuela ahorita es como aquel dicho que decía, ni hablar del peluquino, ni hablar de lo peor que pueda haber. Es la casta más asquerosa, y ahí no podemos hablar de excepciones. Hay mucha gente que le gusta eso que llaman dialogante. Es que eso no se puede decir, es que no sé qué cosa. No, eso conmigo no camina. Y lo digo aquí y lo digo en todas partes. Por ello no estoy a la hora de buscar viudas. Y a mí que no me metan en ese lío, porque yo no soy ni viuda de nadie, ni tampoco me busquen para yo estar llorando muertos que no me corresponden. Entonces, bueno, yo creo pues con esto, ¿qué le puedo yo pedir a los hermanos Lara? Que nos espanten, que nos toquen a las puertas, para que nosotros, que nos perturben los sueños, para que retomemos el qué hacer antes. Aquí se debe venir de vez en cuando y conrar a muchísima gente. Yo lo está haciendo el casco histórico y pienso que vamos a procurar es llegarle a la gente. Yo celebro la presencia de los jóvenes que están acá presentes. Hay que procurar de que esto se siga, que se convierta. Mira, invitarlos a estos actos. Algunos son fastidiosos y otros porque el que está hablando se encadena. Todo eso se puede ir concretando. Pero lo importante es buscarle un sentido. Vamos a visitar a este muerto porque este muerto dejó algo. El que no dejó nada, déjalo descansar en la paz del Señor, que lo tenga en la gloria. Pero estos no. Esto hay que venirlos a juzgar de vez en cuando, para ver qué le sacamos y para ver qué se nos pega. Así que nos espanten. Y aquí está el recuerdo de quienes reconocemos que ustedes fueron unos extraordinarios ciudadanos larenses.